Hola, mi nombre es Angeli Mero, soy estudiante de la carrera de Medicina del primer semestre de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. La cátedra es Anatomía Sistemática, el docente, el doctor Ernesto López. Hoy les voy a hablar acerca del sistema venoso, cabeza y cuello, vena yugular interna, vena yugular externa y vena yugular anterior. Empezaré hablándoles de la vena yugular interna. Esta va a recibir la sangre venosa de la cavidad craneal y de la región orbitaria, una parte de la cara y la mayor parte de la región anterior del cuello. En las ramas de origen de la vena yugular interna van a ser los senos de la dura madre. Estos reciben todas las venas de los órganos contenidos en la cavidad craneal, encéfalo y meninges, y en la cavidad orbitaria los ojos y sus anexos, siendo también la vena yugular interna la continuación del seno sigmoide. Los senos de la dura madre son conductos venosos comprendidos en un desdoblamiento de la dura madre. Existen 21 senos, 5 impares y medios, mientras que los otros son pares y laterales. Se pueden dividir en dos grupos, postero superior y antero inferior. En el grupo postero superior, estos van a desembocar en la confluencia de los senos. Son 7, 3 de ellos impares y 4 pares. En los pares vamos a tener lo que es el seno sagital superior, el seno sagital inferior y el seno recto. En los 4 pares, los senos marginales y los senos laterales, que se van a dividir en seno sigmoideo del cemento mastoideo, seno sigmoideo del cemento yugular y el seno transverso. El tronco de la vena yugular interna, este tronco de la vena yugular interna se va a originar en lo que es el agujero yugular, donde va a ser la continuación del seno sigmoideo. Esta vena, posteriormente al extremo external de la clavícula, va a acabarse reuniendo con la vena subclavia, para formar así lo que sería la vena brachiocefálica. Su calibre va a aumentar a medida que va a recibir las nuevas ramas colaterales. Esto va a poseer dos dilataciones, lo que es el bulbo de la vena yugular, que va a constituir el extremo superior de la vena y va a ocupar la fosa yugular, y el bulbo inferior de la vena yugular, que va a ser fisiforme y está situado en el extremo inferior de la vena. Tenemos el bulbo inferior de la vena yugular derecha y el bulbo inferior de la vena yugular izquierda. La vena yugular interna en el cuello va a tener relaciones internas como las que tenía dentro de lo que sería la vaina carótida. Hacia adelante va a estar relacionado con el músculo esternocleidomastoideo en gran parte de su proyecto, y también parte de lo que es el cuerpo anterior con el músculo omovioide. En sus relaciones, la vena yugular interna va a tener un principio totalmente posterior a lo que sería la arteria carótida interna. Pronto se va a situar lateralmente esta arteria y va a descender hasta su terminación lateral, la arteria carótida común. Esta, incluida junto, va a estar con la arteria y el nervio vago en la misma vaina vascular. En su trayecto, la vena yugular interna va a establecer relaciones diversas con los 4 últimos nervios craneales y el tronco simpático. En sus ramas colaterales, la vena yugular interna va a recibir lo que son sus afluentes más importantes, que son la vena facial, la vena lingual, la vena tiroidea superior, la vena faríngea y la vena tiroidea media. La vena facial se va a originar en el ángulo interno del ojo, donde va a recibir el nombre de vena angular. La vena angular se va a anastomosar con la vena oftálmica superior y va a descender a la arteria angular hasta el surco nasolabial, donde se va a adoptar el nombre de vena facial. En su trayecto de relaciones tenemos que esta vena facial se dirige hacia el inferior de la mandíbula, y en este trayecto pasa profundo a lo que son los músculos cigomáticos y el músculo bucinador.
Alcanza así el ángulo anteroinferior con el músculo massetero, donde se va a situar junto a la arteria facial. La vena termina bien directamente en la vena yugular interna, anastomosándose así con la vena lingual y tiroidea superior para formar lo que es el tronco tirolinguofacial. Las ramas colaterales de la vena facial va a recibir la vena supratronclear, la vena nasal externa, la vena facial profunda, la vena labial superior, la vena labial inferior y la vena submentoniana, con lo que sería la vena palatina externa. En las venas linguales vamos a tener que las venas linguales van a recibir la sangre venosa de la lengua, va a fluir por cada lado por 3 grupos de venas, que son la vena profunda de la lengua, la vena dorsal de la lengua y la vena satélite del nervio hipogloso. La vena profunda de la lengua, esta es de pequeño calibre, es satélite de la arteria lingual. La vena dorsal de la lengua va a acompañar la arteria dorsal de la lengua. Y la vena satélite del nervio hipogloso son 2, una derecha y otra izquierda. Siguen el borde inferior del nervio hipogloso. Estas pasan por a la cara lateral del músculo hiogloso, que la separa de la arteria. Va a recibir las venas dorsales y las venas profundas del mismo lado. De la unión de estas diferentes venas resulta la formación de la vena lingual, que va a desembocar en la vena yugular interna. La vena tiroidea superior, esta es una saliente de la arteria homónima. Esta vena se forma en la porción superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides y cruza lo que sería la arteria común para desembocar directamente en lo que es la vena yugular interna o bien en el tronco tirolinguofacial. El tronco tirolinguofacial va a estar formado por la unión de las venas facial, la vena lingual, la vena tiroidea superior, que van a cruzar la arteria carótida común cerca de su bifurcación y van a drenar en lo que sería la vena yugular interna. La vena faríngea va a estar acompañada de lo que es la arteria faríngea y esta desemboca en la vena yugular interna. Desemboca a veces en el tronco tirolinguofacial, que se va a convertir entonces este tronco en tirolinguofaringofacial. La vena tiroidea media, esta vena tiroidea media proviene del lóbulo lateral de la glándula tiroides. Se dirige lateralmente y va a cruzar la arteria carótida común y va a terminar en la vena yugular interna. Sus anastomosis, la vena yugular interna se va a anastomosar con la vena yugular externa mediante 2 ramas que se unen, que son las venas supratroncleares a la vena temporal, la densa red que relaciona este plexo alveolar con el plexo pterigoideo y la vena retromandibular o vena facial posterior, y lo que son las venas emisarias. La vena retromandibular, esta está cerca del origen, desciende a través de la arteria parótida y de la cintilla mandibular, desemboca en la vena facial o en el tronco tirolinguofacial. La vena yugular interna, esta va a estar anastomosada con la vena yugular anterior, mediante 1 o 2 ramas que unen la vena yugular anterior con la arteria facial. Las principales venas emisarias son la vena emisaria mastoidea, la emisaria parietal, la del agujero venoso o vesalio. La vena yugular externa, esta vena yugular
externa es un vaso generalmente voluminoso que recoge la sangre en la mayor parte de las paredes del cráneo, de las regiones profundas de la cara y de los planos superficiales de las regiones posterior y lateral del cuello. Su origen es la región parótida, precisamente va a nacer en el espesor de la parótida. Un poco inferiormente del cuello de la mandíbula, esta vena desciende y va a acabar en lo que es la base del cuello, desembocando así la vena subclavia. Además, cabe recalcar que la vena yugular externa va a nacer de la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar. La vena temporal superficial, esta vena temporal superficial proviene de una red venosa que ocupa casi toda la extensión de lo que es el cuero cabelludo. Se encuentra anteriormente al trago y posteriormente a la articulación temporomandibular. Además, se sitúa anteriormente al nervio auriculotemporal y a veces también posteriormente a lo que es la arteria temporal superficial. Además, penetra a continuación lo que es la glándula parótida, donde se va a unir la vena maxilar que forma la vena yugular externa, la vena temporal superficial que va a recibir las colaterales provenientes de la región temporal, de la oreja y de la parótida de la articulación temporomandibular y de los tegumentos de la cara. En la vena maxilar y plexo pterigoideo vamos a tener que se origina en la vena efenopalatina y puede adoptar dos disposiciones. Una es que conserva su individualidad y otra que forma el plexo pterigoideo o plexo alveolar. En la que conserva su individualidad, esta durante todo su recorrido va a dar ramos colaterales que se desembocan en el tronco colector y se anastomosa posteriormente a lo que es la apófisis condilar de la mandíbula, la vena temporal superficial, para así formar lo que es la vena yugular externa. Y otra de sus disposiciones va a hacer que la vena maxilar se convierta en dos plexos venosos, anastomosados entre sí, que es el plexo pterigoideo y el plexo alveolar, situado sobre la tuberosidad maxilar del plexo pterigoideo desarrollado en las dos caras del músculo pterigoideo lateral. Estos plexos están formados entre sí por las venas salientes. Las venas salientes de sus ramas vecinas de lo que es la arteria maxilar y va a terminar en la misma manera que el primer caso, desembocándose en lo que es la vena yugular externa. Vamos a tener que el tronco de la vena yugular externa va a tener varias regiones. Una es su región parotidia, su región esternocleidomastoidea y su región supraclavicular. En su región parotidia va a iniciar, esta va a descender verticalmente a lo que es la glándula parótida. Además se va a situar lateralmente a lo que es la vena carótida interna. Y cruza lateralmente lo que es el nervio facial. En el extremo inferior de la glándula parotidia se va a introducir lo que es el desdoblamiento de una lámina superficial a la fascia cervical y pasa a lo que es la región esternocleidomastoidea. En la región esternocleidomastoidea, esta se va a dirigir lateralmente y posteriormente cruzando oblicuamente lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Se encuentra recubierto por el platisma cruzada por el nervio transverso del cuello y el plexo cervical. Además van a estar en relación con lo que es los nódulos linfáticos cervicales, laterales, superficiales. Y por último pasa en la fosa supraclavicular.
En esta fosa supraclavicular vamos a tener que este trayecto es muy corto. Primero va a atravesar lo que es la lámina superficial de la fascia cervical y después la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Inferiormente a lo que es el músculo omoideo. Luego se incurva y se va a desembocar en la vena subclavia. En las proximidades de la confluencia de este tronco venoso vamos a encontrar lo que es la vena yugular interna. En sus ramas colaterales, la vena yugular externa recibe a lo largo de su proyecto lo que es la vena auricular posterior, la vena occipital, la vena cervical, la vena supraescapular y la vena retromandibular. Sus anastomosis, tenemos que estas son las venas encargadas de comunicar la vena yugular externa con la vena yugular interna, que es una de las más importantes. La vena retromandibular, esta llega a suplir a veces a lo que es la vena yugular externa, cuando se halla ausente o cuando su calibre se mantiene reducido. Otra de sus anastomosis es que se encarga de esta comunicación es la vena carótida externa. Cabe recalcar que también se encuentra anastomosada con las venas yugulares anteriores, con el plexo vertebral por medio de ramificaciones profundas en la vena occipital y frecuentemente anastomosado con lo que sería la vena cefálica por medio de una rama que pasa superior o inferiormente a lo que es la clavícula. La vena yugular anterior, esta vena yugular anterior es la encargada de drenar una parte de la sangre de las regiones anteriores del cuello. Su origen, esta se da en la región suprayoidea. Es una de las uniones más pequeñas de las venas submentonianas superficiales. Además se sitúa en la línea media del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Por lo general se encuentra unida por una doble anastomosis que consiste en una preoidea. Se encuentra superiormente a lo que es el hueso ioides y otra que es un poco más voluminosa y conocida como el arco de las yugulares, que se va a encontrar por encima del manubrio external, que también se le puede denominar arco venoso yugular. En sus ramas colaterales y anastomosis tenemos que esta va a recibir las ramas laringeas en su transcurso y también ramos de los tegumentos y los músculos vecinos, como vemos en la imagen que se encuentra recibiendo los ramos del músculo platizo. Además, su anastomosis son las encargadas de comunicar a lo que es la vena yugular anterior con la vena yugular externa de la vena yugular interna. Son las que mencioné anteriormente en una inconstante que es el arco preoideo y otro denominado lo que sería el arco de las yugulares. Esto es todo por mi explicación. Espero que les haya servido. Muchas gracias.